Saludos, bienvenidos a CL Tours Virtual. Mi nombre es Clemente de CL Tours PR y hoy seré tu guía turístico virtual en otra edición más de excursiones virtuales de CL Tours. En esta ocasión tendremos otra edición más del Puerto Rico Baseball Tour. En esta ocasión nos dirigimos a la zona metro para disfrutar del béisbol en la capital de Puerto Rico, San Juan. Pero antes de comenzar tenemos un mensaje importante de uno de los líderes turísticos de Puerto Rico, el señor Héctor Sánchez, el turistólogo. Así que adelante y que disfruten. Buenos días amigos, te habla Héctor Sánchez, el turistólogo, y hoy me quiero dirigir a ti para recomendarte una excursión que yo he disfrutado mucho con demasiado. Este tour se amarra de una manera divertida en su ritmo, en sus narraciones, en las entrevistas, en las imágenes. Así que para el fanático del deporte del béisbol es un manjar. Felicito a Clemente Freitas por tan maravilloso trabajo y tan buen producto que yo sé que va a ser el deleite de todos aquellos que lo disfrutamos. Así que esto es mucho con demasiado. ¡A tu kitty! Bienvenidos a otra edición del Puerto Rico Baseball Tour. En esta ocasión visitaremos la capital de Puerto Rico, San Juan. Descubre con nosotros la historia del béisbol de Puerto Rico, pasado, presente y futuro. En adición, entrevistas exclusivas con el director del torneo, Carlos Berroa, el árbitro Kelvin Bultrón, la leyenda Eliseo Rodríguez, el historiador Luis Rivera Toledo, la leyenda Maco Oliveras y una sorpresa muy especial. Bienvenidos, adelante. La ciudad de San Juan se encuentra en el norte de Puerto Rico. La podemos ver en el mapa pintada de rojo. La ciudad de San Juan cuenta con 18 barrios, pero en esta excursión nos mantendremos en los primeros 3. En el número 1, que es la isleta de San Juan, en el número 2, en el barrio de Santurce, y en el número 3, en el barrio de Atorrey. Nuestro punto de partida es desde el centro comercial Plaza Las Américas en Atorrey hacia la isleta de San Juan. De camino pasaremos por el puente que conecta Atorrey con el barrio de Santurce y un pequeño puente que conecta Santurce con la isleta de San Juan. Ya estamos en la isleta de San Juan, de color blanco en el mapa. Nuestra primera parada será en el barrio de Puerta de Tierra, en la área este de la isleta. Hermosos mosaicos embellecen las calles del barrio. Y del otro lado, un hermoso paisaje al océano Atlántico nos deleita la mañana. Los edificios históricos no pueden faltar, como por ejemplo el Palacio de las Leyes, el Capitolio de Puerto Rico. En nuestra primera parada haremos un viaje en el tiempo, ya que nos encontramos en lo que fuera parada 3 de la antigua ruta del tren.
En el 1895 ocurrió algo súper interesante en este lugar. Aquí en la Parada 3, conocida como La Granja, un joven procediente de Brooklyn de nombre Amos Iglesias conoce a un cubano de nombre Braulio Sánchez que llevaba consigo un bate y una bola. Eso le llamó la atención a Amos, ya que había aprendido a jugar béisbol en los Estados Unidos. Este cubano le menciona que lo aprendió a jugar en Cuba y que aquí en Puerto Rico había más cubanos que sabían jugar el deporte. Hoy en día, aquí al final del Paseo Covadonga, podemos disfrutar de la belleza del edificio Medical Arts, construido en el 1940, y al otro lado de la Plaza Santiago Iglesias Pantín del 1968 y las obras del escultor José Buscaglia. Santiago Iglesias Pantín fue un líder obrero, senador y comisionado residente en los años 20 y 30. Eventualmente, Amos Iglesias y Braulio Sánchez formaron dos novenas, una de puertorriqueños y una de cubanos, y comenzaron a jugar en estos terrenos. Hoy en día el área luce totalmente diferente. Se dice que el terreno es donde ahora mismo se encuentra la librería Carnegie, construida en el 1916. Estas fotos son tomadas desde el tope del Castillo San Cristóbal, que marca el límite entre el barrio de Puerta de Tierra y el Viejo San Juan. Sí, mi gente, aquí nació el béisbol en Puerto Rico. El primer partido oficial se llevó a cabo el 30 de enero de 1898 en un antiguo hipódromo en la Parada 15 de Santurce. El equipo de Borinquen derrota a Almendares 9 carreras por 3. Ok, mi gente, les decía que les tenía una sorpresa. Y es una persona bien cercana a la figura de Amos Iglesias. Sacó de su tiempo para compartir con nosotros y quién mejor que él para presentarse. Así que les dejo con la sorpresa. Muy buenas tardes, mi nombre es el doctor Edgar Rivera Ortiz y soy tataranieto de Amos Iglesias Van Pelt. Te agradezco que estés con nosotros el día de hoy. Me gustaría que nos dieras un poco de información sobre Amos a nivel personal. Me imagino que como pariente cercano, pariente directo, debes conocer un poco de más detalles sobre la vida de Amos. Don Amos proviene de una familia de ascendencia española y holandesa. Iglesias proviene del área de Cataluña de España y Van Pelt proviene del área de Holanda. Los Iglesias llegan a Puerto Rico a mediados del siglo y el terrateniente Eudaldo Iglesias se casa en Puerto Rico con precisamente alguien de apellido Iglesias, y el papá de Don Amos se llama Emilio Iglesias Iglesias. El papá de Don Amos va a Estados Unidos, a Brooklyn, a estudiar ser dentista, y allí conoce a Charlotte Van Pelt, y esa es una familia que llevan varias generaciones en el área de Nueva York de ascendencia holandesa. Se casan, tienen 3 hijos en Puerto Rico, Juana, Amos y Emilio. A temprana edad, a corta edad de ese matrimonio fallece Emilio. Las prácticas de higiene para los dentistas en esa época pues, eran pobres, y la mortalidad por tuberculosis era normal. Así que el papá de Amos fallece y Charlotte se ve obligada a irse a Estados Unidos. Ella no habla español y están viviendo en el área del Viejo San Juan. Se va a Estados Unidos dejando a Don Amos y a su hermana con sus abuelos, y ella en Estados Unidos pues va a buscar una mejor vida. Allá ella se casa con un caballero de apellido Woodworth, una familia acomodada, y decide traerse o llevarse a Estados Unidos a Amos y a Juana a vivir en Estados Unidos. En ese tiempo estamos hablando de en el área de los 80, de los 1880, hasta los 1893 a 96. Vive Amos en los Estados Unidos, estudia y aprende. Yo entiendo que aprende el juego allí mismo en el área de Nueva York.
Una vez a los 16, 17 años, don Emos regresa a la isla de Puerto Rico. Ya se considera para los estándares de aquella época un adulto, y se regresa a vivir con sus abuelos en el viejo San Juan. Como cuenta las diferentes anécdotas de la historia del béisbol, en algún momento Amos nota que ve otras personas en el área del viejo San Juan jugando béisbol o practicando lo que llaman la pelota, y ahí comienza la dinámica. Él es una persona de carácter bien fuerte, él es una persona bien dinámica, trabaja duro, así que no me extraña que a sus 17 años y con la motivación de hacer un juego, un partido entre un grupo de personas, haya surgido la dinámica en formar un equipo. Y por lo tanto está el equipo de Puerto Rico, y resulta ser que también está el grupo de equipo cubano también en Puerto Rico. La comunicación entre Puerto Rico y Cuba estaba abierta para esa época, no había, así que había mucho movimiento. Y si podemos ver las personas que participaron en ese primer juego, vemos que hay un grupo de personas de diferentes edades, de diferentes profesiones, y vemos que surge, se crea. Y por último, para no quitarte mucho tiempo, ¿qué se siente ser un descendiente de posiblemente uno de los pioneros del béisbol en Puerto Rico? Pues es un honor saber que tengo un miembro de la familia, uno de mis ancestros, que fueron clave en la formación del deporte del béisbol en Puerto Rico, y que gracias a ese evento, gracias a ese coraje y esa dinámica de crear y hacer que ese primer juego se dé, sentó las bases para que comenzaran a surgir grandes jugadores de béisbol en la isla a través de todos estos años. Así que es un honor bien grande saber que tengo un pariente que hizo algo importante en Puerto Rico a favor del deporte. Y la excursión continúa. En este momento nos movemos del barrio de Puerta de Tierra al viejo San Juan. Tomaremos la carretera Norzagaray al norte del viejo San Juan para disfrutar de la hermosura de la arquitectura de los edificios del viejo San Juan, las murallas de las fortificaciones y la impresionante vista del océano Atlántico. También podemos apreciar en el exterior de las murallas al barrio La Perla. Nuestra próxima parada, el Castillo San Felipe del Morro. El Castillo San Felipe del Morro se comienza a construir bajo la época colonial española en el 1539 y se considera completo en el 1787. Las murallas que rodean el viejo San Juan y el Castillo San Cristóbal se comenzaron a construir para el 1635. En el 1898, como resultado de la guerra hispanoamericana, Puerto Rico ahora es un territorio americano. El control de los fuertes ahora pasa a la Marina de los Estados Unidos. Y no pasó mucho tiempo para ver parques de pelotas en las áreas verdes del Morro. Ya para el año 1900 se comienzan a utilizar los terrenos del Morro para jugar entre soldados, empleados de la fortaleza, gobierno federal y hasta algunos locales. Al poco tiempo se organiza una nueva asociación de béisbol integrada por 6 equipos: el Comercial, Santurce Interior, Santurce Invencible, Post Office, Secretarios y Tesoreros.
El primer equipo campeón de esta asociación fue el equipo El Comercial. Ya para el 1902 se coronan como campeones el equipo de los Tesoreros, uno de sus integrantes, Amós Iglesias. Curiosamente, justo al lado de donde se jugaba béisbol, se encuentra el antiguo cementerio María Magdalena de Pacis, en el exterior de las murallas. Decidimos visitar el cementerio, ya que el doctor Edgar Rivera nos indica que los restos de Amós Iglesias se encuentran en este cementerio. La construcción de este cementerio comenzó en el 1863. Compositores, periodistas, abogados, políticos, cantantes, actores, poetas, líderes nacionalistas y muchos más descansan en este cementerio. Tal como nos dijo el doctor Edgar Rivera, encontramos el nicho donde están los restos de Amós Iglesias, en el mismo nicho donde permanecen también los restos del abuelo de Amós Iglesias. Realmente, la experiencia fue una muy conmovedora. La excursión continúa. Ahora del Viejo San Juan regresamos nuevamente al barrio de Puerta de Tierra. Nos encontramos ahora en la parada 7, frente a lo que fue en un momento dado el edificio de la estación de radio de la Marina de Estados Unidos. Para el 1913 estaba ubicado en estos predios la Liga de Béisbol de Puerta de Tierra. Para esta época, José Pepe Santana, natural de Puerta de Tierra, fue en un momento dado lo que era Babe Ruth para las Grandes Ligas. Sus tremendos batazos lo convirtieron en una atracción. Ya para el año 1926 se inician los trabajos de construcción del Parque Luis Muñoz Rivera. Entre el 1928 y 1929 se jugaron los últimos 2 torneos en esta área. En la entrada de la isleta de San Juan, justo al lado del antiguo Hotel Normandy, se encuentra el Parque Sixto Escobar. El Parque Sixto Escobar fue construido en el 1932 y se le conoció como el Estadio del Escambrón. Fue renombrado en honor al primer campeón mundial del boxeo boricua, Sixto Escobar, en el 1938. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Rafael Carmoega. Actualmente, el Parque Sixto Escobar es la sede del Pabellón de la Fama del Deporte puertorriqueño. El mismo cuenta con un museo deportivo que rinde tributo a los deportistas puertorriqueños. Uno de sus directores, Manuel Charbonnier, nos recibe y nos cuenta un poco de la historia de este pabellón. El recorrido en el museo es definitivamente un manjar para todo amante del deporte.
Pero sé que a muchos de ustedes les interesa ver el parque. ¿Por qué no? Primero que nada, este parque estuvo rodeado de pura belleza, lagunas, playas, fortines, hoteles, etc. Hoy en día es solamente una pista de caminar. Y en ocasiones el centro se utiliza para practicar el deporte del soccer. Pero desde el 1938 hasta el 1962, miles de personas disfrutaron de los juegos de la liga profesional. Muchos fueron los testigos de los lanzamientos de Irán Bithorn en el equipo de los Senadores de San Juan. Pero eso solo queda en el recuerdo. Ante la necesidad de un parque más grande, la fanaticada se muda al nuevo estadio Irán Bithorn en el 1962. Muchos aprendieron el deporte de manos de los profesionales. Los Rojos de Cincinnati tuvieron su entrenamiento primaveral en el 1936 en este parque. El equipo de los Senadores de San Juan ganaron 3 campeonatos mientras jugaron en el Parque Sisto Escobar en el 1946, 1952 y 1961. Mientras los Cangrejeros de Santurce tuvieron 5 campeonatos mientras estuvieron en el Sisto Escobar, 1951, 53, 55, 59 y 1962. Muchos recordarán el primer campeonato de Santurce y el famoso Pepe Lucaso. Juego decisivo entre los Cangrejeros de Santurce y los Criollos del Caguas Guayama. Jim Markman, segunda base, batea contra el lanzador santurcino Tigre Luis Raúl Cabrera. Caguas anota el primer cuadrangular a manos de Markman. Vargas lanzando por el Caguas y Clarkson en el bate. Rompe el hielo para el Santurce, mandando la bola a la verja del bosque izquierdo, dándole a los fanáticos cangrejeros la emoción del día. Con el partido empatado y después de 2 outs, Pepe Lucas, inicialista dominicano del Santurce, conecta un cuadrangular inesperado que dio la victoria decisiva al Cangrejo. Lucas se pierde entre cientos de fanáticos que invaden el terreno para recibirlo. En el camerino es todo alegría para Pepe Lucas y para Pedrín Zorrilla, el cangrejero mayor. Campo es todo algarabía y ruido para los fanáticos que ganan su primer campeonato en 11 años. No podemos olvidar a los Yankees de Nueva York cuando perdieron 2 de 4 juegos de exhibición en el Sisto Escobar en el 1947. Y en el 1948 casi 10,000 personas pudieron ver a los Brooklyn Dodgers y a Jackie Robinson en un juego de exhibición en el Sisto Escobar. Nuestras estrellas locales brillaron con luz propia, ya que muchos de ellos lograron llegar a las grandes ligas. En adición, fueron muchos los importados que comenzaron sus carreras en el Sisto Escobar. Y no podemos dejar atrás el famoso Escuadrón del Pánico de los Cangrejeros de Santurce de la temporada del 54 al 55. Definitivamente en los años 50, el Sisto Escobar ya se estaba quedando pequeño ante la gran fanaticada del béisbol.
En mi opinión, el parque no está muerto, solo se encuentra en intensivo. Entiendo que se puede revivir. La excursión continúa. De la isleta de San Juan nos movemos a Santurce, pintada de amarillo en el mapa. La noticia se regó de que un caballo bayo, jugaba béisbol. Cuando jugaba béisbol, aquel caballo bayo, la bola botó. Los Yankees en gran aprieto, aunque aquel era caballo y los Yankees eran mulos, leyeron el reglamento y con mucho disimulo llamaron a caballo bayo, y el caballo llegó. Está el juego terminando, la pizarra 3-0, el Chicago está ganando, los Yankees están bateando, 3 hombres están en base, llaman al caballo al bate, seguro que ha de empujarlos, el caballo agarra el bate. Nuestra próxima parada es el edificio Cobians Plaza, aquí en la parada 23 de Santurce. Visitaremos las oficinas de la Liga Profesional Roberto Clemente para conocer más a fondo sobre los planes para este próximo año que se avecina. Buenos días, nos encontramos en la sede de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, que cumple esta temporada 82 años. Nos encontramos con el flamante director general del torneo, el señor Carlos Berroa. Saludos y buenos días y saludos a todos tu radio escucha y a toda tu fanaticada. ¿Cuánto tiempo llevas en menesteres con la liga? En la posición que estoy actualmente como director de torneo llevo 4 años. Yo laboré en la liga cuando era niño como mascota, bad boy, del equipo de los Cangrejeros desde el 76 hasta el 80. Estuve con los Cangrejeros. Sí. O sea que lo interesante es que has visto el béisbol cuando habían asistencias mayores, también has visto muchas estrellas boricuas jugar aquí. 76 estamos hablando cuando estaba Benique jugando con los Cangrejeros y a veces Reggie Jackson 1 o 2 años atrás y cosas así. ¿Cuál es ahora mismo tu experiencia más hermosa en un terreno de juego? Bueno, pues obviamente el ser parte de estar alrededor de tantas estrellas, como bien mencionaste. Laboro también como escucha de los Piratas de Pittsburgh y pues tuve la oportunidad en el 2003 cuando laboraba como escucha de los Marlins, que ganamos la serie mundial en el 2003. Esa fue quizás la experiencia más grande que he tenido en el béisbol y más excitante. Y luego de eso, obviamente, aquí en la liga, pues, el haber ganado los 2 campeonatos de la Serie del Caribe, back-to-back, en el 17 y 18. Qué bueno, o sea que hablando de los Marlins, tuviste a Miguel Cabrera de cerca de niño, a la misma vez a Josh Beckett y a Dontrell Willis, o sea, viste una serie de peloteros que después se hicieron estrellas en otros equipos. Claro, y también contábamos con Iván Rodríguez ese año, que fue el receptor principal, así que era un conjunto de jugadores jóvenes que estaban en el proceso de establecerse como estrellas en Grandes Ligas y obviamente pues ahora uno mira para atrás y ve los nombres y eran unos jugadores de impacto. Ok, ¿desde cuándo llevas con los Piratas de Pittsburgh? 8 años, desde el 2012. Háblanos ahora de la liga recientemente, de cuáles son tus impresiones, tus pronósticos de la próxima temporada. Okay. Bueno, obviamente, como estamos todos viviendo una situación atípica con relacionado a la pandemia, así que la liga no está separada de eso. Obviamente estamos en el proceso de ver cómo se logra hacer el campeonato. Ya tenemos el compromiso de la Junta de Directores de que con el favor de Dios y la pandemia se mantenga siempre en control
y que el gobierno nos permita utilizar los parques y tener fanáticos, pues estamos contando con tener una temporada pues que va a ser bien interesante. Pues como sabes, ayer anunciaron oficialmente que se cancelaron todas las ligas menores allá en Estados Unidos, así que Grandes Ligas no han empezado, se supone que empiecen a finales de este mes, de julio, así que hay una posibilidad bien grande de que veamos jugadores jugar en nuestra liga este año si logramos hacer el torneo que no han podido participar en los pasados años. Sí, que o sea, Santurce pudiera tener a Lindor, Correa y a Javier Báez corridos ahí aterrorizando a los otros equipos. Mayagüez también con Berríos y Rosario. Sería fabuloso. Y Sugar quiere jugar con Santurce también. No, deja a Sugar. No use. Cierto, los nombres que mencionaste, en el caso de Lindor, hay que mencionar que Lindor ahora pertenece al equipo de los atenienses de Manatí, que fue escogido en el sorteo de expansión el año pasado. Ah, sí, o sea que, pero Helios Ramos jugaría también con Santurce, que esos otros prospectazos. Claro. ¿Y cómo se ve la posibilidad de que hayan 6 equipos o hasta 7 equipos este año? Yo creo que hay una posibilidad bien grande de que sean mínimo por lo menos 6 equipos, que es parte del plan estratégico que el presidente Juan Antonio Flores Galarce le presentó a la Junta hace 3 años atrás, cuando ocupó la presidencia, de que cada año íbamos a tratar de aumentar una franquicia. Así que yo creo que con el favor de Dios, si se logra dar la temporada y que la pandemia lo permita, creo que vamos a contar con 6 equipos. Qué bueno el poder visitar las oficinas de la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, ahora llamada Roberto Clemente. Esta entrevista con el director general Carlos Berroa fue muy buena, ya que esta liga cumple ahora 82 años y siempre ha traído el mejor talento posible, ya sea local y de Estados Unidos y también de otras ligas del Caribe. En el corazón de Torrey se encuentra la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico. La liga fue fundada en el 1940. Sus actividades principales son la celebración del torneo del béisbol AA y el equipo nacional de Puerto Rico. El torneo AA llegó a contar con 47 equipos en el 2009. Actualmente fluctúa entre 38 a 42 equipos. En el interior de la federación podemos disfrutar de un sinnúmero de memorabilia, como por ejemplo las gorras de cada equipo del torneo y trofeos ganados por el equipo nacional. Esta es del clásico 2-13. Ese era el 13. Ese fue el que perdimos contra Dominicana. Ese también es de femenino. Ella fue del sub-15. Mira, esto tiene esto atrás así. La otra no tiene. Nuestra próxima parada, el Estadio Irán Bithorn, dedicado al primer puertorriqueño en las Grandes Ligas. Desde los Senadores de San Juan, en su rol como lanzador, llegó a las Grandes Ligas en el 1942 cuando se une a los Cubs de Chicago. El estadio fue construido entre el 1960 hasta el 1962 por el arquitecto Olvar Cifontes. El estadio tiene capacidad para más de 18,000 personas
El estadio sirvió de casa para los Senadores de San Juan, quienes ganaron campeonato en el año 64, 85, 90, 94 y 1995. Por otra parte, también ha sido casa de los Cangrejeros de Santurce, quienes han ganado campeonatos en el año 65, 67, 71, 73, 91, 93, 2000, 2015, 2016, 2019 y 2020. A su vez, en el estadio se han celebrado 8 series del Caribe. De los 8, solamente Puerto Rico ha ganado en su casa en 2, en el 1975 y en el 1995. ¿Y quiénes nos recuerdan el famoso Dream Team del 1995? Como podemos ver en pantalla, en el estadio se han celebrado juegos de Major League Baseball. Aunque en ocasiones se han tenido que cancelar, en el 2016 por el Zika y este año por el coronavirus. En adición, también hemos disfrutado de juegos del World Baseball Classic aquí en el estadio Irán Bithorn. La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente acaba de lanzar la noticia de que para la próxima temporada invernal contaremos con 2 equipos adicionales. Uno de ellos es el regreso de los Tiburones de Aguadilla y el equipo nuevo de Roberto Alomar, RA12, un equipo que promete. El estadio Irán Bithorn seguirá siendo la casa de los Cangrejeros de Santurce, que llevan los últimos 2 años como campeones back to back. En adición, será la casa de RA12, el nuevo equipo de Roberto Alomar. Hola, les habla Roberto Alomar. A la fanaticada, los esperamos para que apoyen el equipo RA12 aquí en diciembre. Los esperamos. La experiencia de correr las bases como todo un profesional es una de las sensaciones que esta excursión te ofrece. Además, la posibilidad de coincidir con personas muy importantes en este ambiente, como por ejemplo el historiador Luis Rivera Toledo, quien acaba de lanzar su libro sobre la vida de Orlando Peruchín Cepeda, un ídolo de los Cangrejeros de Santurce y del béisbol. Luis, háblanos del desarrollo del bambino boricua Orlando Cepeda. Pues Rosso, Orlando Cepeda nace en el 1937 en Ponce, porque Perucho Cepeda, su padre, estaba jugando de un equipo en semipro en el pueblo de Ponce, en el barrio Segundo, y en el 1938 comienza la primera temporada del béisbol profesional y él es firmado por Guayama y juega los primeros 4 años. Perucho Cepeda ya había jugado en diferentes ligas en Venezuela, en República Dominicana, algunas de las estrellas negras de aquel tiempo. Jugando esos 4 años en Guayama, Orlando lo ponen en un lugar de cuidado de niños preescolares. Ahí le entregan y le hacen un uniforme a él y a su hermano, Pedro Cepeda, y le toman una foto en la plaza de Guayama. Después de esos 4 años que están allí, se mudan a Juncos, su padre siendo y continuando siendo una estrella. En Juncos, él estudia escuela elemental. Estando 3 años en escuela elemental, allí inclusive Tato Díaz
guitarrista, segunda guitarra de los hispanos, lo ponchó en 6º grado, y en las vivencias de él para que se escriba el libro me habla sobre ese caso. Y otro amigo, Tato Cruz, que es un líder en Junco, estuvieron en ese equipo. Y cuando le hice esa pregunta me dijo: Luis, lo que pasa es que Tato Díaz, cada vez que me ve, me dice: ¿te acuerdas cuando te ponché en 6º grado? Y si hay 20 personas me lo repite 20 veces. Lo que lo llevo con esto es que él tuvo esa niñez y desde escuela elemental después pasa a mudarse a Santurce. Allí estudia escuela intermedia, pero Orlando nunca lo cogían en los equipos que él practicaba. Nunca. Inclusive le pedían que buscara una peseta o 50 centavos para los retratos cuando iban a firmar los peloteros, y nunca lo firmaron. Pero él se había fijado ser pelotero profesional como su padre, como Perucho. Pero Perucho era un hombre que había jugado aquí con Joshua Gibson, con Satchel Paige, con peloteros lo mejor de Latinoamérica y lo mejor de las ligas negras. Eso lo siguió motivando hasta que cuando llega a Santurce, en esa última temporada de 1955, consigue una oportunidad de jugar con un equipo que se llamaba el City Taxi, clase A. Juega 15 juegos. El Tigre Cabrerita había sido un dirigente en uno de los equipos que tenían una liga, pero que a él no era ninguna estrella. Cuando llega ese momento de la clase A, en esos 15 partidos, la pegó a sacar por encima de la verja, inclusive en el Sisto Escobar y en el Canódromo, que era donde se jugaba. Pedrín Zorrilla, que había sido el presidente y el dueño de los Cangrejeros de Santurce en la temporada de 1939, tenía ya la franquicia y le dijo a Perucho, que ya padecía de su salud, le dijo: Perucho, que había jugado con él, ese muchacho hay que enviarlo para Estados Unidos. Perucho sabía que iba a morir y le dijo: yo voy a hacer lo que tú me digas. Perucho le buscó una oportunidad para que fuera sin firmarlo a un campo de entrenamiento de las ligas menores de los Gigantes de New York en ese entonces. A Orlando lo firmaron, le dieron 500 pesos. Ese día entró a firmar junto a Willie McCovey. Cuando Orlando iba a empezar la liga, le dijeron: no hay lugar para ti, te vamos a enviar una liga independiente. Lo votaron del equipo y cuando estaba a punto de venirse para Puerto Rico, se perdió por 3 días porque no encontraba cómo darle la cara a su mamá y a Pedrín. Pedrín le preguntó a su mamá y dijo: no llama, yo lo tengo que conseguir. Pedrín le dijo: dice tu mamá que no vengas para Puerto Rico a nada, que aquí no hay dinero y tú tienes que seguir jugando para que le envíes dinero a tu mamá. Le consiguió un equipo, de ahí empezó a dar palos. Lo firmaron de nuevo los Gigantes de Nueva York y en el 1958 fue la primera base. Con 20 años de ese equipo, Willie May tenía 27, estaba en el centro field y fue seleccionado novato del año. Ese juego, los Dodgers, que se mudaban de Nueva York después de 58 años a Los Ángeles, y San Francisco, que se mudaba de New York a la costa del Pacífico, lo ganó Rubén Gómez en la loma, blanqueó a los Dodgers, que empezaron con Don Drysdale. El catcher de Santurce era Barmy Thomas, que era el catcher de Santurce aquí en la Liga Invernal, y la primera base era Orlando Cepeda. En la primera, el pitcher y la receptoría estaban 3 jugadores de los Cangrejeros del Santurce. Así empieza el Bambino. Hoy día es miembro del Salón de la Fama del béisbol. Y en ese libro, Orlando Cepeda, niño y joven de la estatua, usted va a ver toda la historia de ese niño que pasa por todos esos pueblos, que vive en el fanguito, en la calle Hort, sin embargo nunca se dio por vencido. Aquí está también el protagonismo no solamente de Perucho Cepeda, de Coimbre, de Canena Márquez, de Terín Pizajo, Rubén Gómez, todos esos jóvenes que también salieron de comunidades y que se convirtieron en lo que era la cara. Y en ese momento, el primer jonronero latinoamericano en la historia, no de dar 5 jonrones,
sino llegar en un momento dado, empujar 146 y dar 42 cuadrangulares, y que fue seleccionado en la década del 60 la mejor primera base de la Liga Nacional en las Grandes Ligas. De la década del 60 hasta el 70. Clemente en esa década no fue escogido el mejor jugador de la década en el right field de la Liga Nacional porque se escogió a Hank Aaron. Pero todo el mundo sabe que en esa década Clemente ganó 9 guantes de oro, 4 títulos de bateo, un más valioso. En el 66, Orlando fue en el 67, en el 61 ganaron entre los tres la triple corona y llegaron a Puerto Rico en uno de los recibimientos más grandes que se ha dado en la historia. Todo eso ustedes lo pueden buscar en el libro. El libro vale $20 y se consigue en el teléfono de este servidor, 787-473-9063. Si Orlando llega a Puerto Rico este año, ya él va a decidir cómo se hace la distribución a través de librerías oficiales en el país. Pero este libro, como Cuca Gómez, lo escribió, lo financió todo este servidor, y no lo digo para tocar mis campanas, sino porque sabíamos que Orlando, después de su accidente, no estaba en condiciones para tomar esas decisiones, y él me dijo, adelante, vámonos en el inicio con ese proyecto de esa forma. Cuando yo llegue tomamos las otras decisiones. Eso estamos esperando, que él llegue a Puerto Rico en noviembre y hacer una presentación en el Museo del Deporte en Guaynabo y en el Salón de la Fama debajo de los bleachers del Sisto Escobar. Un mural dedicado a los receptores puertorriqueños. Cada receptor fue pintado por un artista diferente. Por lo tanto, podemos disfrutar de una gran variedad de estilos. Alguien que nos puede contar un poco de su experiencia en este tipo de eventos es nada más y nada menos que el árbitro Kelvin Bultrón, que estará hoy con nosotros. Kelvin, ¿cuándo empezó tu pasión por el béisbol? Bueno, mi pasión por el béisbol comenzó a través de mi padre. Mi padre arbitró muchos años a nivel amateur en béisbol AA. Tuvo 30 años arbitrando AA y ahí fue que comienza el apasionarme del béisbol. Vi a Roberto Clemente video y me encantó, y por eso fue que me encantó mucho el béisbol. ¿Dónde jugaste pelota AA o AAA? Bueno, AA, jugué con los Mets de Nueva York. Después estuve en clase A y en AA. Estuve, ¿verdad?, en Port St. Lucie, y después de Port St. Lucie, ¿verdad?, fui a la AA en la Eastern League, y estuve ahí, ¿verdad?, back and forward. Siempre me decían, tú bateas mucho, pero no tiras bien, no fildeas muy bien, pero bateaba muchísimo, pero nunca tuve la oportunidad de seguir avanzando a nivel de Grandes Ligas que quería llegar. Me mantuve ahí en ese nivel de AA y clase A. Okay, sí, que eso fue al principio de los 2000. Sí. Y entonces, ¿cuándo es que comienza tu carrera como árbitro y la anécdota famosa? Pues nada, yo comencé en el 2006. Yo fui a la academia en 2005, no me cogieron. En el 2006 me escogen. Cuando vengo a la liga en 2006, el difunto Benny Agosto, que era el director de torneo para ese tiempo, pues entonces me ofrece una cantidad de dinero que yo siempre andaba con mi papá para todos lados, y ese día pues fuimos a la reunión y nos dicen, pues te voy a pagar $50 y $20 por juego. Y yo, ¿cómo? No, y mi papá me dice, no, vete, mejor vamos para Revica a arbitrar, y nos fuimos. Y nos fuimos a esa reunión. Don Benny Agosto me llama al día siguiente y me dice, mira Kelvin, te voy a dar una oportunidad, no te voy a pagar si no tuve una semana, y no te voy a pagar hasta que tú me convenzas que eres buen árbitro. Y entonces pues yo dije, pues está bien, voy a aceptar. Pero si hago buen trabajo que usted me ofrece, pues te voy a pagar como si fueras americano. En ese tiempo traían americanos. Pues dije, pues está bien, no hay problema, acepté. Tuve una semana, no escuché nada, seguía trabajando.
Tuve 2 semanas, seguía trabajando, no me decían nada, hasta que pues cobré como árbitro americano y don Benny Agosto me dijo, pues pasaste la prueba, vas a seguir trabajando con nosotros. O sea que desde el 2006 hasta ahora el 2020, alrededor de 13, 14 temporadas, has estado arbitrando ininterrumpidamente aquí en la liga. Correcto, llevo ya desde el 2006, llevo trabajando en la liga, he aprendido mucho. Esta liga pues me ha dado crecimiento, he ido a varias series del Caribe, he ido ya 11 o 12 series del Caribe ya. Hemos trabajado en las Margaritas, México, hemos trabajado en República Dominicana. Y para mí ha sido una experiencia bien grande ir creciendo en esta liga. Esta liga pues he visto muchísimos peloteros, he visto a Carlos, he trabajado a Carlos Delgado, a Igor González, a Iván Rodríguez, un año que estaba Iván Rodríguez con Ponce. Que ese año fue una experiencia bien bonita, porque ese año el parque se llenó tanto y tanto y tanto que el último out no se dio, porque batió por segunda base Raúl Casanova. Y entonces los fanáticos se metieron en el terreno antes de que cuando cogieron la bola, y ya Casanova estaba yéndose para el dugout porque no tuvo oportunidad. Y trabajé en 2006, 2007 no hubo liga, me enviaron a Colombia. En Colombia fue una experiencia única. Trabajé ese año, después ese mismo año me invitaron a la Serie Caribe Dominicana. De Colombia viajé a República Dominicana y trabajé en la Serie Caribe. Así que he tenido buenas experiencias en esta liga. Sabes que la palabra fanático a veces conlleva a personas que no entienden o no razonan. ¿Qué juego tú puedes recordarte que el resultado no le gustó a algunas personas o al equipo o algún equipo allí y te viste necesitado de ser escoltado por policías o algo así, como ha pasado en un pasado? Fíjese, gracias a Dios no he tenido esa experiencia de ser escoltado en la liga, aquí la liga profesional de Puerto Rico. Gracias a Dios siempre he salido, entrado y salido por donde entré, salí. Pero hubo un día en Mayagüez, eso nunca se me olvida, en Mayagüez cantamos una jugada, específicamente yo canté una jugada en primera base, a los fanáticos no les gustaron. El Parque Viejo de Mayagüez para mí era único, porque esa atmósfera, ese ambiente era único. Y entonces los fanáticos pues tenían algo peculiar, que no sé, que llevaban unas chinas y las chinas llenaban con batería. Y ese día pues nos tiraron con china con batería y me dieron en la rodilla, me dieron en la espalda, y eso nunca se me olvida. Gracias a Dios que soy moreno, porque los moretones no se me notan, pero fueron unos golpes fuertes que recibimos y salimos del parque, pero no tuve que salir escoltado. Sí he visto situaciones, pero no hemos salido escoltados del parque, gracias a Dios. ¿Te acuerdas qué año fue ese? ¿Qué juego? ¿No sería la serie que pelearon contra Carolina, contra Lino Rivera? Sí. ¿Esa misma? Esa misma serie fue creo que fue contra Carolina. Yo te aseguro que yo no fui de los que tiré. Estaba cerca de ahí, pero... Por lo menos te agradezco lo que tiraste, pero yo sé que fueron unos nenes y unos caballeros que me tiraron. Kelvin, ¿qué te parece esta novel idea de excursiones de béisbol, combinar pues el turismo y el deporte principal de Puerto Rico? Para mí es algo espectacular, porque así podemos ver cada faceta, cada pelotero, en la guía. Cuando uno va, por ejemplo, a Carolina, va a San Juan, va a Santurce, tanta historia tiene Santurce, tanta historia tiene Caguas, tanta historia tiene Mayagüez, Ponce, y tú vas a conocer, ¿verdad?, las playas, vas a conocer la gente, la comida, que eso es lo mejor que hay. La comida de Puerto Rico es algo espectacular, a mí me encanta, pero ese taller, ver esos peloteros de antes, de ahora, que están creciendo, tú vas a ver esa unión y esa pasión que tenemos por el darle el cariño a la gente, el darle el cariño a las personas, con el amor y la pasión que nosotros tenemos por nuestro deporte, que es el béisbol, ¿verdad?, que es un deporte para mí único en su clase, que para mí es espectacular. Así que esa unión, esa combinación, esa estrategia que ustedes están haciendo es excelente. Para mí es algo que nos va a hacer crecer y vamos a ver la nueva faceta, las grandes facetas del béisbol y el turismo que tenemos. Curiosamente, conozco al amigo Kelvin Buitrón, no solamente en su faceta de árbitro
que lleva 14 años pitando a nivel profesional. Él también incursionó en la pelota clase A y AA. También en estos momentos trabaja part-time en la industria de turismo con este servidor. Lo puedo ver en el área de los cruceros, a veces despachando y visitando turistas que tanto le gusta. El Coliseíto Pedrín Zorrilla es una estructura pequeña que contiene espacios interiores ideales para uso de actividades tales como torneos de dominó, competencias intercolegiales, voleibol, baloncesto, etc. Pedrín Zorrilla, natural de Manatí, es recordado como fundador de los Cangrejeros de Santurce. El complejo deportivo Las Américas también cuenta con un coliseo dedicado a una leyenda del béisbol, Roberto Clemente. El coliseo fue inaugurado en el 1973, pero se optó por darle el nombre del deportista Roberto Clemente, quien falleció en un accidente de aviación mientras llevaba ayuda a los damnificados del terremoto de Nicaragua en diciembre 31 de 1972. El coliseo cuenta con una capacidad para 9,000 personas y se utiliza mayormente para torneos de baloncesto, conciertos y eventos especiales. Nuestra última parada el día de hoy será la Escuela de Béisbol Roosevelt en la urbanización Roosevelt de Hato Rey. Definitivamente es impresionante la lista de peloteros que han pasado por estas ligas, desde Alexis Ríos, Ángel Pagán, René Rivera, entre otros. Uno de los talentos de esta escuela es una leyenda del béisbol, uno de los primeros catchers puertorriqueños en las grandes ligas, la leyenda Eliseo Rodríguez. Nada, yo pues nací en el barrio Florencio de Fajardo, ¿sabes? Y nada, mi papá era un gran hombre. Él era, como yo te puedo decir, era un gran agricultor. El viejo mío, pues, un hombre muy bueno. Y nada, yo a temprana edad yo tenía como 8 o 9 años, pues mi papá emigró para los Estados Unidos junto con mi madre. Y nada, yo las primeras pelotas mías, pues yo las tiré en mi barrio, que es en el parque de Florencio, ¿verdad? Y ¿Existe todavía ese parque? Sí, seguro. Bueno, en una época ellos le pusieron mi nombre a ese parque y yo pues estaba muy orgulloso de eso, tú sabes. Y nada, emigramos para los Estados Unidos, mi hermano era pelotero, Jaime Rodríguez, famoso Jimmy, que tenía un negocio en los Estados Unidos de comida, nada. Y nada, yo comencé con eso, mi hermano me llevó por la mano, terminé mi high school en los Estados Unidos, pues nada, estoy muy orgulloso de mi hermano, que en paz descanse, pero nada, yo todo lo que yo tengo se lo debo a mi hermano. Y entonces pues ahí seguí en la Liga Hispana de Nueva York, de ahí me firmaron, el gran Feyes Delgado como americano, y ese fue el comienzo de mi carrera de pelota. Sí, lo que es curioso, vámonos a las grandes ligas, cuando debutas en el 68 con el equipo de donde te criaste también, la ciudad de Nueva York, después entonces pasas a jugar con los Reales de Kansas City, que eran expansión, al igual que los Expos de Montreal ese año. Curiosamente haces el Juego de Estrella en tu primer año. Correcto, sí, era equipo de expansión, y entonces yo estaba sobresaliendo de todo el equipo, y estaba sobresaliendo con el cacheo y en todo, ¿verdad? Pues nada, tenían que coger a un pelotero de cada equipo o dos y me eligieron a mí ese año. Y ahí pues seguí para adelante y jugué otros 2 años más con Kansas City y después volví al equipo de estrella de nuevo en el 72 con Milwaukee. Jugué 3 años con Milwaukee y me hicieron un cambio por un tal Wright para Los Angelinos. Y ahí pues jugué 3 años con Los Angelinos, 2 años. Y terminé mi carrera con los Dodgers 2 años. Qué interesante, o sea que viste los 2 parques de Los Ángeles, o sea que te enfrentaste a bateadores de la Liga Nacional y Liga Americana. Importante, en el 75 te conviertes en el catcher número 4
que recibe un no-hitter de Nolan Ryan. Y lo curioso e interesante, que de todos los no-hitters de Nolan Ryan fue el único que terminó 1-0. En otras palabras, en cualquier momento, hasta el juego se pudo haber empatado. Cuéntanos de ese día, Eli. Nada, ese fue un día, ¿verdad? Lo bueno de Nolan era cuando él estaba en la loma y él venía con los 3 lanzamientos de él, que era la recta, la curva y el cambio, que eran los 3 lanzamientos eran muy buenos. Cuando él venía con esos lanzamientos por la goma, era bien difícil de batearle. ¿Tú sabes? Y nada, ese día pues yo no me sentía muy bien ese día porque me cogí un catarro de alguna manera, pero no iba a jugar ese día. Y en la alineación yo no estaba puesto. Y Nolan vino al locker mío y me dijo, tú no puedes jugar, estás enfermo. Y le dije, tengo un catarrito ahí, pero tú no puedes jugar. Y yo, seguro que yo puedo jugar. Y él fue allá a la oficina de Dick Williams y le dijo que cambiara y me pusiera a cachar. No, resultó en un juego sin ni cajera. Un gran recuerdo para mí. Bueno, ustedes pueden notar lo humilde que es Eliseo. Importante que ese no fue el único juego de estrellas. Por ejemplo, él estuvo en el 73 con el uniforme de Milwaukee, también juego de estrellas, y tuvo un promedio de casi 40% de fusilamiento, que hoy en día en Grandes Ligas son muy pocos o ningún catcher que lo tiene. Eliseo, tu temporada comienzas aquí en el 64 con los Criollos de Caguas. Nárranos tu mejor experiencia, que me imagino que fue el campeonato. Sí, el campeonato del 68 fue para mí la mayor experiencia aquí en la Liga Profesional de Puerto Rico. Grandes recuerdos de ese año. Sí, que creo que le ganaron a Frank Robinson, de verdad, de dirigente, de que era de Santurce. Sí, nada, fue un juego que terminó como a las 2 de la mañana aquí en el Bison. Y nada, le ganamos a ellos 17-3, si no me falla la memoria. Cuando llegamos al recibimiento en Cagua, cuando llegamos a Cagua tarde en la madrugada, estaba todo el pueblo de Cagua esperándonos para recibirnos. Eso fue los grandes momentos. De Caguas te cambian a San Juan en el 73 y entonces en el 74, otra página deportiva hermosa. Eres el primero y hasta ahora único receptor en recibir un juego perfecto de Baylor Moore. ¿Cuáles son tus recuerdos? Nada, es un recuerdo bueno, es muy bueno. El receptor de nosotros, el segundo receptor era Papo Rosado en aquella época, y cuando vino el bullpen de calentar a Baylor, me dijo, Eliseo, no tiene nada en la pelota, está globo hoy. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y resultó un juego perfecto. Un equipo muy poderoso como el equipo de Ponce. Para mí ese fue otro. Ya en el 74-75, la franquicia de San Juan pasa a Bayamón. Ahí entonces tú debutas con 2 campeonatos consecutivos. Curiosamente en las finales contra Caguas muy disputadas. ¿Qué memorias tienes de esos 2 campeonatos tan disputados? Nada, fueron 3 campeonatos en Bayamón, ¿verdad? Que yo estuve ahí. Pero primero yo pasé a San Juan y San Juan eventualmente se hizo Bayamón, ¿verdad? Transformaron a Bayamón. Cuéntanos de la experiencia que hay en Mayagüez con el espacial Bill Lee y cuando diste un jonrón. ¿Qué pasó cuando diste un jonrón allá? Es una historia bien larga. Nada, comenzó cuando yo jugaba con Cagua. Comenzó, ¿verdad? Ese año estaba batiendo lo más bien, estaba dando jonrón y estaba batiendo lo más bien. Y el primer turno contra Billy le dio un jonrón, ¿verdad? Y el segundo turno le dio un doble contra la verja. Entonces él se viró de la loma y me dijo de la loma, yo estaba en segunda, el próximo turno te la voy a meter en la cabeza, en la oreja, me dijo, in your ear. Y nada, eso yo lo dejé por nada. ¿Qué pasa? El catcher de Mayagüez en aquella época era Héctor Bay, mi buen amigo, hermano de verdad, y nada, se quedó ahí. Pero Héctor me dijo, Eli, ten cuidado que este loco siempre está inventando y nada. Como a la semana fuimos a Mayagüez y ahí pues viene a Montaña con 2 envases, trajeron a Billy a relevar al lanzador de Mayagüez y vino Guillermito y le dio un jonrón con 2 envases. Y yo seguía a Guillermito. Y el primer lanzamiento me la metió en el codo. O sea, me dio un bolazo en el codo. Nada, yo fui para la loma para allá. Y entonces pues en la loma, pues todo el mundo se metió. Él me tiró un puño, me dio un puño. Y ahí la gente, pues, ¿verdad? La gente se quedó. Y nada, yo me quedé con esa. ¿Qué pasa? Al otro día, yo voy a Cagua y voy al médico. Y entonces pues tenía una fractura en el codo del brazo de él.
Y entonces, pues lo que sucedió fue que yo me quedé con esa y dije, me sacó de pelotero más o menos, pam. Y nada, pues yo me pensé, dije, yo de alguna manera tengo que verlo. Entonces yo estaba en el equipo de Caguas, no estaba vestido, salí afuera y ahí entró a la guagua de Mayagüez. Entonces me lo encontré de frente y ahí fue que yo le di el puñetazo. Y nada, ahí la fanaticada de Mayagüez siempre se quedó con esa, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió. Y nada, en el jonrón que yo di de espalda, que cogí la base de espalda, porque los fanáticos de Mayagüez siempre me tenían a la 1000, ¿verdad? Pues nada, yo dije, pues, si un día doy un jonrón en Mayagüez para la fanaticada, yo voy a correr la base de espalda. Y eso fue lo que sucedió. Sí, que después te sacaron del juego, te expulsaron del juego, sí. Pero claro, contó el jonrón. Exacto, el jonrón contó y nada, fanaticada al fin, tú sabes, la fanaticada de Mayagüez es una fanaticada muy buena, siempre ha sido buena. Eliseo, háblame de este proyecto de la Liga Roosevelt, porque también la gente puede ver que no solamente tú te destacaste en un nivel, ahora estás dando lo mucho que sabes, y junto con Maco Oliveras y otros. A esta escuela han salido peloteros que están en grandes ligas, estuvieron como Alexis Ríos, como Ángel Pagán con San Francisco. Háblanos un poquito más de este proyecto aquí. Bueno, para mí, mi compadre Maco fue el que me trajo, porque Maco estaba primero que yo aquí en la Roosevelt. Y nada, vine aquí para enseñar a los muchachitos cómo se juega el juego, cómo se recibe, etcétera. Pero es un gran proyecto de Piri. Para mí es muy bueno para la juventud, los muchachos que tienen ese estrés, muchachos que tienen poca habilidad, más o menos, como yo digo, ¿verdad? Y nada, y yo estoy muy orgulloso de estar ahí con Piri, enseñándole lo que yo sé a estos muchachitos. Eliseo Rodríguez fue mi receptor favorito en todas esas temporadas entre los 60 y 70. Ganó campeonatos con Caguas, ganó 3 campeonatos con Bayamón, pero siempre fue una persona desprendida que estaba dispuesto a ayudar al pelotero que fuera, pero claro, muy fogoso y muy fuerte detrás del plato. Nos encontramos aquí en el parque de la extensión Roosevelt con Maximino, o Maco, mejor conocido como Maco Oliveras, jugador de la liga profesional, jugador también en AAA y el dirigente más exitoso que ha dado la liga profesional aquí, al igual que ha dirigido también en República Dominicana, en México, en Estados Unidos, hasta en Edmonton, Canadá. Maco, ¿qué año te comenzaste aquí con la liga profesional? Yo firmé en el 68 con los Mediarrojas de Boston, fue firmado por la leyenda de Pedro Vázquez. ¿Y aquí jugaste entonces con los Senadores? Aquí firmé el primer año mío con los Senadores de San Juan. Luego me cambiaron a Ponce, estuve con Mayagüez, de ahí volví a los Vaqueros de Bayamón, después pasé a los Lobos de Arecibo, que fue el último equipo con el que yo jugué. Sí, tu primera oportunidad de dirigir aquí fue entonces en el 84 con los Senadores, que fueron una serie final con un equipo Santurce que se veía superior. Cuéntanos qué pasó en ese último juego. Bueno, la primera vez que yo dirigí fue sustituyendo a Pagán, cuando él tuvo que ir a ausentarse a la liga de invierno, o sea, las reuniones del invierno. Fui para allá y ahí fue la primera oportunidad que se le dio a Carmelo Martínez y a Javi López. Y luego, pues en el 84, 85, yo pertenecía a los Metros de San Juan, que eran dirigidos por Orlando Peña. Yo no sé qué es lo que pasó ahí, que lo sacaron, me nombraron manager, y ahí salió la famosa frase de los pillos de Maco. Era un grupo de muchachos del banco que yo le di la oportunidad y nadie esperaba que íbamos a ganar. Me acuerdo que entramos raspándolo, fuimos a jugar contra Mayagüez, que nosotros le habíamos ganado solamente un juego, los barrimos en 4 y luego derrotamos al potente equipo de Santurce. Diriges 5 años más a San Juan, que en tu último año los llevas el campeonato contra Caguas en el 1990. De cómo acá, me acuerdo que hasta tu mamá se quejó de cómo acá tú sales en Santurce al otro año. Sí, mi mamá era senadora. Ese año, pues, nosotros ganamos el campeonato. Me acuerdo que Buggy Umpierre y Rodríguez Pagan eran los dueños.
y Checonde era el gerente general, y yo tuve unos problemitas con Checonde, muy buen gerente general, pero cada vez que yo quería traer una persona, él me ponía pero. Y como entonces yo había escuchado que Poto estaba interesado en mi servicio, pero que no pasó nada. O sea, me fui y me acuerdo que Rodríguez Pagán dijo unas palabras proféticas, dijo, ahora este loco se va para Santurce y va a ser campeón de nuevo, y así fue. Y entonces pues me hicieron bench coach. Kovac tuvo problemas con Poto, lo sacaron, me metieron a mí y ganamos ese campeonato. O sea, gané campeonato back to back con San Juan y con Santurce en el 91, que era la primera vez que en 19 años que Santurce no ganaba. Curiosamente ganas 2 campeonatos más con Santurce, en el 93 que le ganas a San Juan y después en el año 2000 que detienes la racha de Mayagüez. Después entonces vas a dirigir a Mayagüez y curiosamente un equipo en que inicialmente no se veía tan fuerte en el papel, los llevas a los campeonatos 2 veces. Sí, es correcto. Después que yo terminé con Santurce, yo dirigí a Cagua y me dieron el contrato ese de 2 años y de ahí estuve dirigiendo en Santo Domingo hasta que la liga de aquí, de Mayagüez, el señor Pie se me acercó y ahí decidí pues irme a la área oeste, donde yo le decía a Siberia que yo no me gustaba ir para allá y ahora no quiero salir de allá porque esa es la mejor parte una de las mejores partes de Puerto Rico. Maco, estamos hablando de 13 series finales, o sea, 7 ganados, 6 perdidos. ¿Cuál fue la más que te sorprendió de los 7 campeonatos? La primera vez la que más recuerdo con mucho cariño. Y los últimos 2 campeonatos en Mayagüez fueron maravillosos, porque en un sitio que a mí me fustigaba, me castigaba duro la fanaticada, la mejor fanaticada que hay en todo Puerto Rico es la de Mayagüez. Un cambio de norte a sur. Después me querían, me idolatraban allí y al compadre le gritaban un montón de nombres ahí y después yo me lo llevé a coachar conmigo. O sea, Eliseo siempre está, que yo tengo la oportunidad, me lo llevo a coachar al lado mío. Y entre los 6 derrotas de campeonato, ¿cuál ha sido la más que te dolió? ¿La de Caguas contra Ponce o la de Bayamón contra Santurce? Todas duelen. No hay una en especial. Esto se hizo para ganar y no es lo mismo. Los que pierden son los mejores de los perdedores. Pero una es en específico, porque me acuerdo de Caguas y Ponce. Caguas y Ponce, tú te quejaste también del arbitraje también. No, yo fíjate, del arbitraje eso no debe ser sorpresa. Siempre peleaba con esos muchachos que ahora me di cuenta que lo estaba haciendo mal. Pero en esa serie contra Ponce, yo buscar una razón que por qué perdimos es restarle lustre a la victoria de ellos. O sea, a nosotros se lastimó Alex Coran, que era una pieza clave, pero esa gente jugaron muy bien, nos ganaron bien. ¿Y el primer campeonato de Cheo Cruz también? Correcto, sí, el compadre. Maximino Maco Olivera ha sido también mi dirigente favorito. No siempre he estado en los equipos que he favorecido, pero lo importante es que también él siempre ha estado ayudando al desarrollo de peloteros y sus 13 series finales aquí en Puerto Rico, al igual que varios campeonatos de la Serie del Caribe, hablan por sí solos. Te voy a tirar un poquito más duro entonces también. Muy bien. Bueno, para nosotros esta excursión no se ha acabado. Muy bien. Estaremos aquí un rato practicando un poco más del béisbol. Espero que la hayan disfrutado y recuerden visitar a Puerto Rico para disfrutar de esta y muchas más excursiones. Hasta la próxima y play ball. La noticia se regó de que un caballo bayo jugaba béisbol. Cuando jugaba béisbol, aquel caballo bayo. Ahorita van de nuevo. La bola botó. Los Yankees se gran aprieto, aunque aquel era caballo y los Yankees eran mulos. Leyeron el reglamento y con
Caballo, bayo. Caballo, bayo.